Bueno, para los que no me conocen, bueno, yo soy profesor del Colegio Monseñor Terrero, soy abogado, hace más de 20 años que ejerzo la profesión. Aparte, bueno, soy militar retirado, así que he transitado por diferentes lugares y bueno, también he hecho diferentes cursos de capacitación docente. Y en la actualidad estoy cursando gestión gubernamental, estoy haciendo materias ya de cuarto año, es una carrera de 5, así que todavía sigo involucrado en el estudio. Más allá de ser docente, todavía, como siempre le digo a los chicos, nunca terminamos de ser estudiantes, estudiamos todos los días. Y eso es lo lindo de la vida, ¿no? De seguir estudiando y perfeccionarse, porque ustedes cuando terminen el secundario, a la facultad se van a dar cuenta que es un camino que tiene fin, estudiando y estudiando. No queda otra. Bueno, a mí me dieron un par de tips, un par de preguntas. Empezamos a abordar sobre esa problemática que me plantearon. Hacen alguna pregunta y yo se las voy evacuando, como a ustedes les guste. Es lo mismo. ¿Qué prefieren? Dale, perfecto. Un espacio para las preguntas. ¿Querés que vaya hablando sobre las preguntas que vos me pasaste la vez pasada? Sí. Dale. Claro, claro. Así te vas presentando y después evacuamos todas las preguntas. Una base. Dale. Bueno, una de las preguntas que me hicieron fue por qué elegí esta carrera. En realidad yo estaba, en la encrucijada de hacer medicina o abogacía. Pero mi historia de estudio es una historia media, a ver si se quiere, no, pero yo a los 14 años entré a la Escuela de Suboficiales del Ejército, que era la Escuela de Suboficiales para Apoyo a Combate General Lemos. Bueno, a los 17 años, egresando como suboficial, cabo primero, mecánico de helicópteros. Terminé el secundario en escuelas públicas de noche y después me fui a la Universidad de Morón, donde cursé un año completo, y a raíz de la problemática económica que atravesó todo lo que fue la década del 80, tuve que emigrar a la Universidad de Loma de Zamora. Las preguntas que ustedes me hicieron más adelante, que ahora después se la voy a tratar de evacuar. Cuando yo empecé ya a tener y trabajar para el Estado Nacional, para el Ejército Argentino, me puse a ver en la encrucijada si seguía medicina o abogacía. Medicina, a mí me gusta todo lo relacionado a ciencias sociales y tratar de ayudar a la gente. Y bueno, elegí abogacía porque se puede estudiar a distancia, capacitar sin tener que ir de manera presencial todos los días. Bueno, en esa etapa yo fui a prestar comisión a la Antártida Argentina, preparé un par de materias libres en la cual después volví y eso se me hizo un poco más fácil también para rendir, ¿no? Porque la medicina porque necesita práctica y mucha presencia asistencial dentro de la universidad. Elegir el día de mañana medicina, saben que no son 24 horas de estudio por día, son 26. O sea que van a tener que sacar 2 horas de la galera porque es mucho estudio y tienen que tener mucha presencia dentro de la universidad, que es importantísimo. Cuando le referenciara, bueno, la opción de elegir una u otra se materializó no tanto a veces por la cuestión de vocación, ambas me gustaban, pero también a veces uno tiene que direccionar y saber dónde rendir y dónde puede uno hacer el camino de acuerdo a la disponibilidad y las condiciones que uno tiene. Y ustedes lo van a traducir cuando empiecen con sus trabajos. Ustedes van a elegir una carrera
papá o mamá le va a poder dar una mano para cursar la carrera, y aquellos que no lo puedan hacer, que van a tener que solventarse la carrera con un trabajo remunerado, optar con la carrera y así, bueno, mutar, y más a veces arrancan una carrera y terminan dejando y van a otro lado, no por falta de vocación, sino porque quizás los medios no son lo suficiente, entonces tienen que marchar la carrera con sus estudios. Después me preguntaron cuáles eran los pros y los contras de la universidad. Como yo yo me recibí en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, no sé si alguno conoce la universidad. De acá calculen, bueno, ahora todo lo que es 4 a través de obra pública se consolidó una buena traza de camino, entonces mucho más accesible ir a la universidad, pero en mis tiempos, no me voy a deschavar la edad, porque si no me quedo viejo, llegar a la universidad me costaba 3 horas y volver 2 horas, 2 horas y media más o menos. Una Adrogué, que es más lejos que la Universidad de Loma de Zamora, 20 kilómetros más, 25 kilómetros más, también una situación de la traza de caminos complicada para esa época. Entonces nosotros salíamos de la universidad, terminábamos de cursar 11:25 de la noche. Y la Costera Criolla, que es el colectivo el 338, que hace San Isidro La Plata, el transporte más directo que teníamos nosotros de acá de la zona de San Miguel, yo iba hasta Hurlingham, 338, y me iba hasta la universidad. Tardaba 2 horas y media, 3 horas. Pero a la vuelta, si yo perdía la Costera, que muchas veces lo he perdido, arrancaba la Costera a las 3 de la mañana. Así que yo volvía a mi casa a 6 de la mañana, tenía que salir para mi trabajo. Así que se me complicaba un poquito. Esa era una contra, ¿por qué? Por la lejanía. Pero la ventaja, ¿cuál era? Que era una universidad pública. Yo les recuerdo, yo estudié siempre en escuelas públicas, primaria, secundaria. Yo tengo unos recuerdos enormes de todos los docentes de las escuelas públicas, porque a veces la escuela pública está como devaluada. Todo de lo público es malo. Docente, de un grado superlativo que a mí me dejaron muchísima enseñanza. Después, el tema de la universidad, una de las cosas a favor, el tema de la calidez que tiene esa universidad. Si a mí me dicen, yo los mandaría 10 veces a esa universidad. Es una universidad muy buena, de excelencia, creo que puede competir hasta con la Universidad de Buenos Aires. Es un complejo que el día de que ustedes vayan para el lado de zona sur, llegar al cruce de Lomas, y es un predio enorme donde hay no solamente carrera de abogacía, también hay arquitectura, hay periodismo, hay, no sé, bueno, diferentes tipos de carreras, y ustedes se van a dar cuenta que la calidez que tienen apenas ingresan a la universidad. Se van a dar cuenta que los reciben como si fuera su segunda casa, y después durante los 6 años de tránsito en la universidad, después tienen tanto de sentido de pertenencia que no se quieren ir más. O sea, pasaba siempre cuando voy a los tribunales de Lomas, un camino obligado para ir a los tribunales de Lomas de Zamora, agarra la nostalgia cuando la universidad se estaba construyendo. Hoy la universidad es hermosa, tiene el rectorado a escasos metros, a 200 metros está el rectorado, todo al alcance de la mano. Es una universidad, ya les digo, hay poca política metido dentro de la universidad, que para mí es importantísimo, porque yo creo que, y lo hablamos con todos los chicos, soy recurrente en ese tema, en lo que es la primaria y la secundaria se tiene que eliminar todo tipo de ideología. Porque la facultad líderes. En las universidades nacen los grandes científicos. En las universidades nacen los grandes pensadores.
Y yo creo que a veces los docentes tienen que despojarse de la ideología y no bajarle línea al alumnado. De derecho político, yo estudio derecho político con política. No sé si me entienden. Uno tiene que ir a la universidad a estudiar, porque nosotros tenemos, chicos, un juicio de valor. Nosotros sacamos nuestras conclusiones y tenemos que tener lo que se llama pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es a través de mi pensamiento qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que yo puedo aportar o lo que yo puedo discernir en contra de alguien que está expresando cierta opinión. Un docente en línea política, supongamos que no sé, que yo tengo un docente que es, a ver, del MAS, del movimiento del socialismo. Y si yo quizás tengo un pensamiento netamente capitalista, quizás ese profesor tiene cierta aprehensión en contra mía y termino desaprobando una materia. El poder que ejerce el profesor es muy importante y yo siempre digo, el poder que tiene que ejercer el docente es bajar conocimiento y no trasladar política. La política está para que uno lo haga cuando construye la ciudadanía y el día de mañana me quiero afiliar a un partido político, lo haré en forma independiente. Las escuelas son sagradas. Son sagradas. Ahí no se enseña política. Es mi forma de ver, es mi forma de pensar. Quizás puedo estar equivocado y alguno me dice, no, profe, yo pienso totalmente en lo contrario y bueno, materializa y cuando ustedes empiecen a pisar la universidad, se van a dar cuenta que es otro mundo. Fue este año a cursar la abogacía, ¿no? Por el tema de la cuarentena, de esta problemática social que hay, bueno, esta virtualidad en la cual los chicos aprenden, pero aprenden de manera acotada. ¿Por qué? Porque uno no traslada todos los saberes a través de una cámara. Lo que yo digo, cara a cara. Puedo determinar si un chico está bien, si está mal, si tiene problemas de familia. O en otra escuela, un chico que se suicidó. Cuestiones que uno desde la virtualidad no lo puede materializar y en el cara a cara sí. Entonces, la universidad, cuando ustedes vayan a cursar la universidad, se van a dar cuenta, van a conformar una familia, que son las famosas cortes. Cuando ustedes escuchen la corte, va a ser la corte que ustedes van a integrar y va a ser la corte cuando ustedes vayan a egresar. Es como la promoción. Son 2020 en su secundario, 2021 o la promoción que sean, pero en la universidad ustedes entran como corte. Egresan en el 2022, la corte suya va a ser la 2022. Cuando usted egrese, la ceremonia va a ser para la corte 2022. ¿Me entienden? Esa es una de las formas que, y son, a ver, cuestiones que le van a enmarcar a ustedes el estar cara a cara, el estar compartiendo con otras personas, el disfrutar del otro, porque es importante en la universidad. Una de las preguntas que yo se la trato de resumir en 3 facetas es cómo es mi día profesional de abogado. Yo lo traté de dividir en 3 partes. Los días no son iguales. El que estudie medicina, el que estudie arquitectura o la profesión que ustedes se vayan a querer matricular, su título, se van a dar cuenta que todos los días no son iguales. Por ejemplo, bueno, más allá que yo soy docente, como a los chicos que no me conocen, yo arranco muy tempranito, yo a las 5 y moneditas ya estoy arriba, con suerte me estoy acostando. A veces cuando me toca corregir, arranco tempranito, 8 de la mañana, y a veces son las 12 y todavía estoy corrigiendo. Entonces quizás a las 11 de la noche tienen mejores notas que le corrijo entre las 11 y las 12 de la noche, que lo que arranco primero, que soy un poco más puntilloso. Pero bueno, pero lo que vamos a la parte netamente profesional, yo tengo el estudio acá en la zona de San Miguel, justo frente al Colegio Terrero. Yo normalmente, profesión liberal, y ustedes lo van a ver el día que se reciban, ustedes tienen que respetar los horarios establecidos, preestablecidos, que mis clientes saben.
Yo digo a las 4 de la tarde, yo no puedo llegar a las 5 para abrir la oficina. Yo tengo que llegar a las 4. No puedo estar esperando abajo, porque es una falta de respeto hacia el cliente. Y no importa si ese cliente me llega un día a las 5 de la tarde cuando yo lo cité a las 4. Ver que se manda con el ejemplo. La única forma de enseñar es con el ejemplo, es la única, no hay otra forma. A su profesión, el día que vayan a su trabajo, tienen que respetar los horarios. Entonces nosotros arrancamos acá, tenemos horarios preestablecidos y en función de eso, bueno, se va armando el día a día. Nosotros en la oficina se contestan demandas, se hacen tipo de consultas de lo que fuere. Nosotros somos 4 abogados acá en el estudio, manejamos todos los fueros, laboral, penal, familia, contencioso administrativo, derecho al trabajo. Entonces hace que nosotros tengamos que ponernos a estudiar. Las leyes cambian, de estar todos los días estudiando. No puedo yo no estar un día sin agarrar un libro si a mí me cambia la ley. Hace escasos días, que yo creo que a los chicos, a ustedes les comenté, ahora la ley 27.551, que establece el cambio de los plazos de locación. Otro día me llegó una carta documento de un colega donde él me manifestaba los plazos de la anterior legislación. La última reforma que fue en julio de 2020. Entonces eso también es un error del letrado cuando no... Esos son los días normales, los días rutinarios. Después están los días de tribunales. Los tribunales son como una salida al zoológico, que uno va a tribunales y ve de todo. Puede ver desde el guanaco hasta, no sé, una jirafa, desde una jirafa hasta un rinoceronte. Un montón de situaciones dentro de tribunales donde a uno lo agota. Porque recuerden, chicos, que las sociedades se manejan con personas. Están en la mesa son meritorios, que están estudiando abogacía, hacen entre comillas, de ayudantes ahí dentro del Poder Judicial y después continúan la carrera judicial. Vienen mal predispuestos porque tuvieron una mala noche, un mal día, un problema, y a veces lo trasladan con los abogados, con la gente que va a pedir alguna consulta. Entonces hay que saber manejar esa situación, que a veces se hace situaciones tensas, hay discusiones, conversaciones donde no se tienen que meter. Los días más desgastantes cuando uno va a tribunales. Más complicados nuestros, donde ahí realmente es ver si uno hoy sabe ejercer la profesión, es cuando tenemos los juicios. Derecho penal, bueno, nosotros tuvimos acá en el estudio la suerte, el primer juicio por jurados en San Martín. El criminal número 6 de San Martín fue un doble homicidio calificado. Nosotros éramos los defensores del muchacho. Bueno, fue el primer juicio por jurado que se desenvolvió acá más que nada en el Departamento Judicial de San Martín, y tuvimos la suerte de llevarlo nosotros adelante. Se van a dar cuenta ustedes los nervios que teníamos. Les puedo asegurar que queríamos tomar agua y no podíamos tomar un sorbo. Y aparte fueron 7 jornadas. La jornada arrancaba a las 8 de la mañana y terminaba a 19:30. Solamente teníamos un break de media hora, donde, bueno, amigos, peritos, psicólogos, médicos, el andamiaje, de que estábamos hablando de una causa complicada que era un doble homicidio calificado. Y después nosotros también hacemos derecho laboral, a donde se hacen las vistas de causa. Eso también son audiencias desgastantes, también hay testigos, ahí se materializa diferentes tipos de pruebas. Pero yo creo que lo más, como les dije, si bien las audiencias son desgastantes, para nosotros quizás lo más complicado es cuando hacemos cuestiones de derecho de familia. Nosotros cuando vamos por tenencia de hijos, o sea que ahora se llama cuidado personal de hijos, porque ahora cambió la legislación, en agosto de 2015, antes se llamaba tenencia y ahora se llama cuidado personal. El régimen de comunicación, que antes era el famoso régimen de visita, y todo lo que es el plan parental para
estipular, lo diferente es saber en que papá o mamá que no está con el chico tiene derecho a verlo. La situación es más compleja porque hay muchas emociones que se cruzan. Hacía años que no veían a los hijos y lo están viendo ahí en ese momento, entonces se hace como un nudo en la garganta cuando uno ve esas situaciones, porque uno como papá lo toca y no quiere que sus hijos estén involucrados en una situación de ese tipo. Digo, cuando vienen mis clientes acá al estudio, lo que no se puede resolver entre adultos lo tiene que resolver un juez. Resuelve ajustado a derecho. Y a veces esa cuestión que sea ajustada a derecho no significa que sea lo mejor para el chico. Es una cuestión bastante problemática que hace que a veces a uno mismo lo movilice, y a veces nosotros venimos con una carga emocional bastante importante cuando llegamos al estudio, cuando vamos a tomar un café y salimos de la audiencia. Después a veces se ven situaciones de una crisis emocional muy importante que no se la regalo a nadie. Entonces, ahí interactúan lo que se llama un gabinete interdisciplinario, donde hay psicólogos, hay trabajadores sociales, se evalúa al adulto. El abogado tiene que jugar a veces no solamente como abogado, sino a veces hacer de psicólogo de las partes. Por eso en las resoluciones de conflictos, chicos, siempre las resoluciones de conflictos, es muy importante la pericia del abogado. Tiene que despojar de lo que es el tema de honorarios. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que olvidar de cuánto va a cobrar, sino que se tiene que procurar y preocupar por el bienestar de lo que uno está representando y quiere llegar a un buen puerto, porque en el medio hay familias, hay chicos en el medio. No solamente hay adultos. Está el cariño del papá, de la mamá, pero también está del chico. Entonces, esas serían las tres fases que yo le quise decir: la rutinaria de lo que era el tema del estudio, acá en sí, la oficina, el tema de lo que se llama ir a consulta de expediente en tribunales cada vez que nos toca ir. Bueno, y ahora nosotros tenemos una ventaja. Hace aproximadamente 4 años se estableció lo que se llama un token, que es un sistema informático que nosotros podemos mirar las causas desde el estudio sin ir a tribunales. Porque, por ejemplo, el sistema de justicia brasilero ya no tiene más formato papel. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay más expedientes en donde uno va a la oficina y, o sea, a Palacio de Tribunales, se encontraba con 10.000 expedientes tirados en el piso. Hoy está todo a través de un soporte informático y uno lo puede ver ahí. Argentina todavía no llegó a ese extremo como tiene la justicia brasilera, pero sí tenemos un sistema mixto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos todavía el sistema papel y el soporte electrónico. Entonces eso a nosotros nos facilitó un montón el tema de consulta de expedientes y agilizar también la cuestión jurisdiccional. Eso implica que también, aparte de estudiar las leyes, ¿qué teníamos que hacer? Con la tecnología. Porque como yo ya tengo cierta edad, nosotros que somos más grandes, nos cuesta la tecnología. Ustedes nacieron con la tecnología. Ustedes hay cosas que no les tienen que explicar. Le dan un jueguito nuevo, yo lo veo a mi hijo. Le dan un jueguito nuevo y a los 5 minutos sabe todos los trucos. Y yo dije, ¿cómo hizo? No sé. Pero como ustedes tienen una edad que nacieron con la tecnología, a nosotros los adultos, los más viejos, se nos complica un poquito. Pero uno preparándose, uno va llegando a buen puerto. Después, una de las consultas, ¿qué es lo que más me gusta de la profesión? Lo que más me gusta es que uno aprende todos los días. Por ejemplo, recién se fue una colega, vinimos temprano a hacer un recurso de apelación en función de unos honorarios que le habían regulado, que a nuestro entender estaban mal determinados, porque, a ver, las pautas establecidas no eran las que correspondían, y nosotros tuvimos que hacer, entre ayer y hoy, fíjense cómo son los plazos, entre ayer y hoy tuvimos que hacer un recurso y fundamental, de acuerdo a la 14967, que es la nueva ley arancelaria de la República, o sea, de la provincia de Buenos Aires, establecer cuáles fueron las pautas a nuestro entender, para doblarle el brazo al juez y que el juez nos pague un poco más. Porque la realidad es esa, nos estaba regulando honorarios, o sea, no a mí, ¿no?, sino a la colega, por debajo de lo que nosotros entendíamos, y la idea es que le pague lo que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? Que todos los días uno aprende cosas nuevas. Y como todos los casos son diferentes,
todos los casos son diferentes. No es lo mismo, a ver, si una persona va con, a ver, por decir, con un arma y roba a una, no sé, panadería, y esa misma persona va quizás y roba a un estacionamiento, los dos hechos pueden ser totalmente disímiles y la resolución puede ser totalmente diferente. Y ahora yo les traigo acá una cuestión, bueno, para finalizar, porque me quedó algo pendiente en el medio, y qué es lo que menos me gusta de la profesión. Lo que menos me gusta es el estrés que uno tiene, porque uno está todo el día encima de las causas. Yo hay veces que salgo de acá y me voy a mi casa y sigo trabajando, y a veces son las 12, 3 de la mañana, y quizás tengo que terminar un recurso, o tengo que hacer un amparo, lo que fuere, y estoy metido en la computadora. Entonces me saca tiempo para mis hijos, para mi señora y un montón de cuestiones que hace que uno sea un ermitaño. Yo a veces me encierro en mi habitación y estoy haciendo cosas y no escucho a nadie. Y por ahí están los chicos jugando y yo ya me pongo de los cables, como dicen los pibes ahora, porque me desconcentro y eso implica que uno se disperse de las ideas que quiere establecer. Y bueno, dicho esto, igual crearon dos preguntitas más, pero quiero recordarles una cosa. El otro día justo había escuchado, no sé si ustedes alguna vez lo escucharon, dice que fue un periodista, estaba haciendo una nota en los psiquiátricos. Entonces fue un psiquiátrico y quería saber cómo los psiquiatras internaban a las personas. Entonces le dice, bueno, nosotros hacemos acá la prueba de la bañera. ¿La prueba de la bañera? Sí, la prueba de la bañera. Nosotros agarramos y si usted me podría explicar cómo es, sí, venga, lo llevan a una bañera, llenan de agua la bañera y en una mesa había una cuchara, una taza y un balde. Y le dice, bueno, depende, la solución que busca la persona es a dónde nosotros lo llevamos. Entonces dice, el periodista le dice, bueno, sería muy tonto que yo elija la cuchara teniendo el balde en la mano, dice. Entonces yo elegiría el balde. Entonces el médico psiquiatra lo mira y le dice, ¿sabe lo que pasa? Dice, tengo una habitación separada para usted. ¿Cómo? Sí, dice, la respuesta más lógica para vaciar la bañera es sacando el tapón de la bañera. Ni la cuchara, ni el vaso, ni el balde. Ustedes, chicos, cuando vayan progresando la vida, se van a dar cuenta que la vida le da opciones. Y hay otras opciones que no están al alcance de la mano, que ustedes la pueden buscar. Entonces, esas son las cosas que a mí me gustan, es buscar opciones, porque la resolución de los casos, chicos, no es A o B, puede ser A, B, C, D y llegar hasta la Z. ¿Se dan cuenta? Entonces, la opción de vaciar la bañera no está en que me den una cuchara, una taza o un balde, sino que yo pueda determinar dónde está el tapón para poder vaciar la bañera. Y así es la vida, que ustedes van a tener muchas opciones al alcance de la mano y quizás van a haber otras opciones que son ocultas que ustedes la pueden aprovechar. Y ya para finalizar, ya les dije qué es lo que menos me gusta. Y bueno, ¿y cómo lo afecta a uno la profesión? Ya les dije. A mí me afecta mucho la parte emocional cuando voy a ver temas de cuestiones de familia. No tanto cuestiones penales, porque las cuestiones penales, yo siempre a la persona le pregunto si es culpable o es inocente. Pero supongamos que yo voy y le pregunto a Carlitos si es inocente y me dice que sí. Y yo pierdo el juicio. Y supongamos que Carlitos me mintió, que él era culpable. Pero si yo pierdo el juicio y esa persona termina presa, yo les puedo asegurar que puedo tener una carga o una mochila emocional tan importante por decir en qué me equivoqué cuando esta persona me dijo que es inocente. Y quizás me está mintiendo. Yo una vez a un muchacho, este chico estaba por homicidio y por otros delitos más, y él había tenido 3 abogados anteriores. Entonces nos contratan a nosotros, este chico estaba detenido en el Departamento Judicial de San Isidro, y cuando yo tomo contacto con él, lo primero que le pregunto, como hago con todos, si era culpable o inocente. ¿Qué me dijo él? Que era culpable. Si bien eso es como que descomprime al abogado de la obligación de decir, bueno, de última, si lo condenan no pasa nada, pero sí pasa. Porque detrás de la condena están los conocimientos que uno aplica. Y eso no es hacer trampa. Porque a veces yo escucho, dice, los abogados son tramposos y le cuentan al juez
una carga de lo que el juez quiere escuchar. Cada abogado, chicos, hace su trabajo. Cada abogado realiza su expertise. Cuando ustedes dicen y hablan de la mala praxis, no sé si alguna vez ustedes escucharon de la mala praxis, normalmente uno lo relaciona siempre con el médico. Pero la mala praxis está con el médico, con el abogado, con el arquitecto, con un conductor de un vehículo, que es la suma del hacer más el saber. Yo puedo saber mucho, pero si no lo sé hacer, voy a cometer mala praxis. Si yo puedo tener mucha expertez en cuanto al hacer, pero si no puedo aplicar los conocimientos porque no estudié, estoy cometiendo mala praxis. Siempre la mala praxis está en la cuestión de la vida. Papá y mamá pueden cometer mala praxis. El hijo puede cometer mala praxis. Porque es la suma del saber más el hacer. Esa dinámica a nosotros nos hace que a veces nosotros vengamos derrotados emocionalmente. Yo he ganado muchos juicios y he perdido unos tantos también. No es que uno gana siempre. No es como el abogado del día, la película El abogado del diablo, no sé si alguno la vio, que gana siempre. Se gana y se pierde. ¿Por qué se gana y se pierde? Porque del otro lado hay un juez, hay una persona que decide. Y en la justicia argentina, por ejemplo, en el fuero penal, no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos se materializa todo a través de la prueba. Todo a través de la prueba. Lo que no está en el, en el universo jurídico, en el aspecto probatorio, no existe para la justicia. En cambio, en Argentina, nosotros tenemos lo que se llama la sana crítica o íntima convicción de los jueces. ¿Qué quiere decir? Que si el juez cree que yo soy culpable, por más que haya prueba sobreabundante que yo soy inocente, me va a condenar. Y el abogado viene con una carga emocional, sabiendo que acompañó toda la prueba, pero el juez asimismo bajó una condena que no la tenía que haber bajado. Más allá que después uno lo pueda apelar y pueda tener otros remedios procesales, pero esa situación de la sana crítica o íntima convicción de los jueces hace que el abogado esté con mucha carga y mucha tensión emocional. Y después una de las cuestiones que van de la mano con lo emocional es lo psicológico. Y ya les digo, yo he estado en audiencias de familia donde a una mamá le han sacado el hijo para dárselo al papá, o al papá o mamá le sacaron el hijo para dárselo al abuelo. Entonces ver la expresión desgarradora del chico que no se quiere ir a un lado o a otro, se quiere quedar con uno o con el otro, no se las regalo a nadie. Entonces, al que estudie medicina le va a pasar lo mismo el día que se le muera el primer paciente. Yo tengo amigos médicos que a veces yo les decía, ¿cómo haces para ser tan frío en contarle a las familiares de tu paciente que en 2 meses la persona se puede morir? Porque ya cuando uno empieza a transitar la profesión es como que se van haciendo amigos de las malas noticias. Las malas noticias son otros amigos. Yo tengo que decirle cuando viene alguien acá que está detenido el marido, el hijo, el padre o lo que sea, y cuando le leo la carátula le digo, mirá que le pueden dar 15, mirá que le pueden dar 20. Yo no le miento, porque sería un irresponsable, totalmente falta de ética, que yo le diga, no, quédate tranquilo que tu hijo una semana va a salir, y cuando le bajan el martillo le dan 15 años de prisión. Entonces el hecho no es captar clientes, el tema es que la gente se tiene que ir convencida de lo que uno le dice es así. ¿Por qué? Porque antes del conocimiento está el aspecto ético y moral. Yo tengo que trasladarle y la otra persona me tiene que ver a mí, que por eso era una también de las preguntas, los interrogantes, cómo uno interactúa con el cliente, cómo uno interactúa con la otra persona que está enfrente. Y le va a pasar lo mismo al arquitecto, al médico, al abogado, al ingeniero, la profesión que ustedes busquen. Siempre ustedes, chicos, tienen que tener, como les explico, y disculpen que sea recurrente, la mirada franca con el otro. Siempre hay que mirar a los ojos a la persona. El otro se tiene que dar cuenta que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Él se tiene que ir convencido que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Y si yo tengo dudas de la situación o lo que fuere, una de dos, o no agarro el caso, o le digo, mira, tengo esta duda por esto y por esto. Porque a veces los clientes, a nosotros nos pasan, que el cliente no me cuenta toda la verdad. Es lo mismo que ustedes cuando van al psicólogo. Ustedes van al psicólogo
para tratar de buscar la solución a algún problema que lo está afectando emocionalmente. Pero ustedes al psicólogo no le cuentan todo, le cuentan una parte. Es más, ustedes cuando se van a confesar, tampoco cuentan todo, porque la persona tiene vergüenza de sus actos y hay cosas que no dice. Por más que se esté confesando a Dios, no lo dice. Entonces a mí me dicen, te absuelvo de todos los pecados, pero yo algo me guardé en la manga, algo no dije, entonces no me absuelven del todo. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano por pudor, por vergüenza, por la crítica del otro, porque del otro lado siempre va a haber una crítica. A veces yo siempre digo que tienen que aceptar las críticas constructivas y no las destructivas, pero hay más críticas destructivas que constructivas. Ustedes cuando vayan a un abogado se van a dar cuenta que van a interactuar con esa persona y quizás tengan un buen, malo o regular recuerdo y se van a otro lado y quizás va a decir, sí, porque el abogado que yo tenía era un desastre. ¿Pero por qué era un desastre? Porque ustedes querían escuchar una cosa y el abogado le dijo otra. Es lo mismo que venga alguien acá y me dice, mi hijo cometió un robo a mano armada y cometió un homicidio, criminis causa. El criminis causa es cuando yo oculto un delito, o sea, mato a una persona para ocultar un delito. De delito amerita una perpetua. Entonces, si yo a la persona le digo, tu hijo va a tener perpetua, se va a ir a otro lado a buscar otra consulta y va a decir, porque el abogado que yo consulté es un desastre. Y el otro le va a decir, no, quédese tranquila, señora, yo a su hijo una semana lo tengo en la casa. Y después va a pasar una semana, 2, 3, 5, y cuando termine el juicio le van a dar perpetuo. Entonces ahí esa mujer va a decir, ¿qué razón tenía el primer abogado? O no. Pero por eso les digo, uno se puede equivocar, puede errar en ciertas cuestiones, y después una de las cuestiones que afectan quizás psicológicamente es la estrategia que usa el abogado. Porque a veces, como yo les dije, y volvemos al ejemplo de la bañera, si yo utilizo la cuchara, voy a tardar mucho tiempo en vaciar la bañera. Si utilizo el vaso, un poco menos, si utilizo el balde, un poco menos, y si utilizo el tapón, va a salir mucho más rápido el agua. A veces el abogado se equivoca en la estrategia, porque como yo les dije, todos tenemos opciones para elegir. Entonces, si yo me equivoco en la estrategia y el juicio en vez de durar un año, dura 5, porque yo me equivoqué, entonces para el abogado, si bien es aprendizaje, porque de los errores se aprenden más que de los aciertos, eso lo van a aprender a futuro. Permítanse, ahora que son chicos, de equivocarse 1000 veces, porque van a aprender un montón. Cuando más se equivoquen, más van a aprender. Equivóquense, 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 van a aprender más. Si ustedes no se equivocan, van a aprender menos. Y va a decir, qué contradictorio. No, porque lo que yo cometí el error, cuando a mí me suceda lo mismo, así, no, yo ya lo hice y me equivoqué, ahora voy a hacer otra cosa. Entonces, con esta edad, chicos, que tienen ustedes, permítanse equivocarse una y otra vez y van a aprender un montón. Entonces, la estrategia que nosotros hacemos, yo cuando recién arranqué la carrera, tenía un montón de dudas, como cuando uno arranca un trabajo, por más que uno tenga un montón de conocimientos, esas dudas hacen que uno cometa errores, porque cuando uno está inseguro comete errores, pero a medida que uno va cometiendo errores va aprendiendo. Y a lo largo de mi profesión yo aprendí un montón y a veces yo me encuentro con colegas, me dicen, mirá tal cosa, mirá tal otra, o con colegas nuevos, y yo le voy a decir, no, mirá, dentro de 20 años vos le vas a enseñar a otro de la misma manera que yo te enseño a vos. Como a veces yo también aprendo de jóvenes, porque a veces ellos han tenido una experiencia que yo no tuve y me la trasladan a mí. Por eso el aprendizaje, chicos, es un feedback, ida y vuelta. Muchos aprenden de mí y yo aprendo de otros. Creo que esas son todas las preguntas que me dieron. No sé si más o menos he sido claro, si no los aburrí, que es importante. Te escucho críticas, ¿eh? No se te escucha. Bueno, No, de mi parte muy buena, ¿eh? De mi Bueno, parte por lo muy menos buena. Sí, sí. Sí, de mi parte también. si quieren alguna pregunta, que puedan preguntar. Bueno, yo quisiera empezar con la primera pregunta.
que es acerca de cómo es el trabajo, cómo estás teniendo ahora mismo en este tiempo de pandemia y después, antes de la pandemia, cómo es el trabajo. Si todos los días estás trabajando, recibís casos o es muy aleatorio el tema de recibir casos. No sé si Sí, perfecto. Bueno, mira, por ejemplo, yo en la oficina no tengo cartel. ¿Eso es bueno o es malo? Y al no tener cartel supongo que no te van a poder reconocer, ¿no? Bueno, eso es lo que normalmente uno lo primero que se pregunta, si no tiene cartel, ¿cómo le llegan los clientes? Claro. Yo hace más de 20 años que estoy en el rubro y con otros colegas también. Y nosotros trabajamos por recomendación y no nos falta trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros le dejamos una buena impresión a la gente y la gente vuelve y nos manda a otra gente. Y esa gente nos manda a otra gente. A mí si alguien me toca el timbre y me dice, mire, vi, porque hay un cartel de otro abogado, por ejemplo. Nosotros acá somos 4 abogados, pero hay una oficina que es de otro abogado que no tiene nada que ver con nosotros. Y a veces viene, tocan el timbre preguntando por un abogado y cuando yo digo, sí, yo también soy abogado, ¿le podría hacer tal consulta? Y yo no es que quiero parecer ni parco, ni mucho menos, pero le digo que no, que trabajamos con gente recomendada. Entonces, eso para el estudio habla bien, porque nosotros hace 20 años que nos venimos sosteniendo de la misma manera. Nosotros no tenemos publicidad. Entonces nosotros hacemos derecho penal, familia, laboral, contencioso administrativo. O sea, nosotros tenemos muchas gamas en cuanto a la profesión y no tenemos publicidad. Entonces eso está bueno. En cuanto a cómo nosotros en nuestra tarea antes de la APSO, que es el aislamiento preventivo social y obligatorio, nosotros hacíamos la tarea a través de este dispositivo que le digo yo, que es el sistema Token, que Capital ya lo tenía con antelación, y ellos ya vienen del año 2008, 2009 con ese sistema. Provincia de Buenos Aires recién arrancó hace 5 o 6 años a la fecha, y los casos empezaron a frenar. ¿Por qué? Porque los juzgados no despachaban nada. Ustedes recuerden, les digo que las cortes, o sea, en realidad la Suprema Corte de las provincias, ustedes siempre que vean la S adelante, Suprema Corte. Cuando es Suprema Corte siempre va a ser provincial. Y cuando ustedes vean la C, que diga Corte Suprema, es nación. Cuando ustedes vean primero Corte, es nacional. Y cuando vean Suprema, siempre son las provincias. La Suprema Corte o la Corte Suprema, cualquiera, ambas o todas, sacan lo que se llaman acordadas. ¿Qué son las acordadas? Los que son integrantes, los ministros de la Corte, sacan resoluciones que le bajan a los juzgados y a los diferentes abogados cómo es el funcionamiento. Cuando se materializa a través del Poder Ejecutivo Nacional con los diferentes DNU para establecer la cuarentena obligatoria, se frenó todo el sistema de justicia en la provincia de Buenos Aires. Nosotros durante, no les miento, 5 meses no trabajamos. 5 meses no trabajamos. A veces algún que otro juzgado sacaba algún que otro despacho, pero era muy esporádico, pero no se trabajó. Después, a partir de julio, más o menos, salió una acordada, en la cual se reconocía el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en la cual se establece que los justiciables, o sea, cada uno de nosotros, los ciudadanos, tiene derecho al acceso a la justicia. Y más allá de la cuestión de la pandemia o la cuarentena, era contrario a derecho o cercenarle las libertades individuales a los ciudadanos para poder pedir justicia. Entonces empezaron a abrir un poco el abanico y empezamos a tener un poco más de actividad. Hoy estamos, no digo al 100%, pero un 90%, estamos trabajando bien. A mí me han entrado en estos últimos tiempos no menos de 20 casos. Entonces, eso también es importante porque impacta a la situación económica, porque nosotros el alquiler lo tenemos que seguir pagando, los insumos del estudio lo tenemos que seguir pagando, internet, teléfono, agua, gas. Y no les digo más porque ya me agarra ganas de llorar, porque poner plata, plata y plata. Pero esa es la realidad. Estamos trabajando bien y les reitero, nosotros no trabajamos, es más, el otro día justo me llama un muchacho que es de la zona de José C. Paz y me había recomendado un muchacho de Moreno. Fíjense, de Moreno le recomiendo otro. Y después la vez pasada me llamó una señora de Capital que le había recomendado a una chica de Ramos Mejía. O sea, nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo bien, con las equivocaciones como cualquier ser humano. No es que somos infalibles, el ser humano es falible.
y se equivoca, y seguido, para desgracia de todos. Pero tratamos de darle confianza a la gente, nosotros somos súper transparentes, a mí cada vez que me llaman por teléfono no es para decirme malas palabras, sino que normalmente siempre el trato es óptimo, y quizás otros abogados se manejan de otra manera. Bueno, nosotros tenemos esa particularidad, y no solo quien les habla, sino también los otros 3 abogados, tenemos la misma impronta y la misma manera de tratar a la gente. Si yo te respeto, vos me respetás. Si yo no te respeto, vos no me respetás. Es algo recíproco, así funciona la vida. Y el trabajo también. Si yo hago bien mi trabajo, me van a recomendar. Si hago mal mi trabajo, seguramente no van a venir más. Muchas gracias. No, por favor. Hola, yo tenía una pregunta con respecto a la rama del derecho que vos hacés, profe. Yo te quería preguntar cómo era el tema de la especialización. O sea, una vez que estudias la carrera, ¿vos estudiaste alguna especie de, por así decirlo, o una especialización para hacer la rama, por ejemplo, en tu caso, el derecho penal? No sé si se entiende la pregunta. Sí. La pregunta. Bueno, el tema es así. Pues yo les digo siempre, uno está en constante aprendizaje, uno nunca deja de estudiar. Yo, más allá, y con los otros abogados, nosotros hacemos cursos, ya sea a través de diferentes organismos o diferentes instituciones que ofrecen los diferentes tipos de cursos. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Siracuso, que nos da todo lo que es perfeccionamiento online. Entonces nosotros lo hacemos de ahí. Por ejemplo, yo me especialicé también en Derecho de Familia, de Violencia Familiar. Bueno, esa especialización la hice en el Colegio de Abogados de San Martín. Y así en diferentes colegios uno se va perfeccionando. Se extienden certificados, obviamente, esos certificados, o sea, no es que es para ponerlo en la pared. Yo conozco abogados que tienen la pared llena de certificados. Y no es cuestión de tener certificados, sino lo que uno aprenda con H en el medio. Porque aprender lo que yo estudio y aprender lo que yo voy a tomar y me voy a agarrar para mí. Es cuando yo digo la aprehensión de un detenido. Yo lo voy a aprender, lo voy a tomar, lo voy a agarrar. Bueno, el aprendizaje tiene que ser así, un aprendizaje con H. Yo lo que estudio lo tengo que aprender y me tiene que quedar. Y siempre ir actualizándose y refrescando conocimiento. Refrescar y refrescar. Nosotros tenemos ofertas de diferentes tipos de, a ver, ya les digo, instituciones. Yo el año pasado estaba por hacer la especialización en Morón, todo lo que era, a ver, cómo se involucra el Poder Judicial en cuanto a las demandas, actores y demandados y todo lo que converge en un sistema judicial. Y bueno, después agarré, me tiré para el lado de gestión gubernamental, porque todo lo que a mí me llama la atención, todo lo que es relacionado a políticas públicas. Yo soy un convencido que la justicia tiene que ser una cuestión de política pública. O sea, no puede haber una reforma solamente para poner más jueces, sacar jueces solamente por sacar y poner, sino que yo hacer una reforma pública para que cualquier persona, llame como se llame, tenga acceso a la justicia de manera expeditiva y segura. Por ejemplo, yo no puedo, o sea, no me entra en una explicación razonable. Hasta hace muy poco, las víctimas de un delito podían ser asistidos por un abogado y se lo pagaba el Estado. Bueno, esa ley automáticamente ahora quedó derogada, o sea, y volvemos al viejo sistema anterior, donde el fiscal, por ejemplo, si yo a ustedes les preguntara a quién representa al fiscal, el fiscal no representa a la persona violentada, representa a la sociedad. Supónganse que mañana a mí me roban. Yo hago la denuncia, a veces. Entonces el fiscal cuando toma la denuncia y empieza a merituar la prueba, a establecer a ver a quién puede imputar o no, no me está defendiendo a mí. Está defendiendo a la sociedad. Entonces, yo soy un convencido que yo como individuo, como persona, soy doblemente victimizado. Victimizado por la persona que me roba y victimizado por la justicia, que si yo no tengo plata, solamente el fiscal va a entender y va a representar a la sociedad, y a mí ¿quién me representa? Entonces la ley anterior que habilitaba que toda persona que haya sido pasible o víctima de un delito podía tener una asistencia a un defensor oficial que el Estado le proveía sin costo,
para que lo represente. Porque si no, mañana, que a mí me ha pasado, por ejemplo, yo tengo un amigo que tuvo la desgracia que le mataron el hijo en la puerta de la casa. Bueno, este muchacho no tenía abogado, yo lo conocía, hacía mucho que yo no lo veía, y un día me lo encuentro, y cuando yo al hijo no lo conocía, porque yo personalmente al chico no lo conocía, un chico de 17, 18 años, yo no lo conocía, y hacía 4/5 años que estaban buscando al homicida del chico. Hacía 4 o 5 años que este muchacho estaba mendigando justicia en tribunales, mendigando justicia, no lo encontraba. Bueno, nosotros nos incorporamos, nosotros le dimos una mano porque no le cobramos nada, nosotros no le cobró nada al estudio, y nosotros desde que nos incorporamos a los 5 meses logramos la detención de la persona. Porque nosotros más o menos empezamos a interactuar y un montón de cosas. Entonces, si la víctima de un hecho delictivo tiene un abogado que lo represente, es importantísimo, porque le asegura el derecho a la justicia. Entonces, como decís vos, nosotros nos perfeccionamos, pero más allá de perfeccionarse, está el sentido humano de cada uno. Y es lo que yo digo a veces, no traducir todas las cosas a pesos. No todo se traduce a peso, a la plata. La plata no me hace ni mejor ni peor. A veces la plata me hace peor de lo que soy. Porque a veces cuando uno tiene plata, me hace, me saca las miserias que uno no tiene. Entonces, ya les digo, nosotros nos perfeccionamos. Y como acá somos 4, cada uno elige su rama. A mí el derecho penal me encanta, me gusta, pero ya les digo, es una cuestión bastante, estresante, porque a veces que me ha pasado 3 de la mañana y me llaman por teléfono. Entonces, es un problema. No sé si te evacué la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, quería agradecerte, Carlos, por tu participación, por haberte prestado a dar tu testimonio. Muy buena experiencia toda la que contaste y respondiste muy bien a las preguntas, todo. Sí, chicos, si a alguno le quedó alguna duda, nada más escríbanos al WhatsApp de la asociación y después las comunicamos con Carlos. Y nada, perdón que yo tenga que cerrar tan rápido, sé que a un montón de gente quería hablar, pero ahora a la 1 empieza la siguiente sesión. Así que te vuelvo a agradecer, Carlos, por tu participación.